Bienvenidos compañeros, compañeras, a la Orden Sagrada del Escarabajo, paz inverencial. Hoy vamos a ver un tema muy especial aquí, en esta primera cámara pública inicial de motivación continua. Vamos a ver el tema de las respuestas que dio un lama. Escuchemos esta obra trascendental del Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era coreana, venerable maestro Samuel Ambeor. Pues estamos compartiendo aquí desde la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, el oficial Academia Superior Lakshmi de Mocherusha de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Sichertaf, vuestro amigo e instructor. Las respuestas que dio un lama. Nunca se está más cerca de la autorrealización que cuando se está junto al 5-2 de los 7. Y nunca se está más cerca del abismo que cuando se está junto al 5 de los 7. Samael Ambeor. Segunda edición, Medellín, Colombia, 1978. Presentado por www.gnosis Samael Ambeor, Dr. Biografía de Samael Ambeor. En un lugar de tuvo lugar un acontecimiento que ha repercutido ampliamente en el desarrollo del esoterismo contemporáneo. Nos referimos concretamente al nacimiento del líder mundial del movimiento gnóstico internacional, V. Y verdugos, aparte de terratenientes de ambiciones desenfrenadas que llevarían a unos hombres a convertirse en terratenientes de otros. Todas estas cosas iban dejando en las mentes de quienes lo conocían una imagen bastante difícil de comprender, por el hecho de que todo humanoide siempre se desboca ante el dinero. Por boca del propio maestro Samael, sabemos que en aquella época de su vida, se vio obligado a meter en la cuarta dimensión a la mina en su totalidad, para evitar que cundiera la corrupción entre las gentes de aquellas comunidades. Desde sus comienzos, su ansiedad por conocer lo llevó a estudiar toda clase de libros sobre temas esotéricos. Se adentró además en las escuelas de espiritismo, rosacrucismo, masonería, teosofía, etcétera, etcétera. De todo aquello solo sacó provecho a lo que él pudo evidenciar y los naves interplanetarias, las poseen un grupo muy selecto que vive en los Himalayas, pero solo ese grupo y nadie más. Ellos tienen sus naves en lugares inaccesibles, no solo para los tibetanos, sino también para los chinos, y es muy difícil llegar hasta donde están esas naves interplanetarias. P. ¿Es cierto que en el Shangri-La están los antepasados de nosotros los arios? Allí viven los maestros de la gran raza aria, viven, entre esas cavernas del Shangri-La, junto con Melquisedec, el rey del mundo. P. ¿Qué opinión le merecen las grutas de Cacabanilpa? Dichas grutas están a unas 4 horas de la capital mexicana y, ciertamente hasta ahora no se le ha encontrado un final. Posiblemente sean una extensión del Shangri-La. P. ¿Existen en las cavernas del Tíbet algunos aparatos dejados por los atlantes? Sí los hay, pero no solo en el Tíbet. Los lugares de la Tierra donde existen cavernas que contienen todavía aparatos secretos de los antiguos atlantes. P. Signo de interrogación abierta. ¿Es cierto que en la India se aguarda su llegada? Es en el Tíbet donde me aguardan un grupo de lamas y, lógicamente, allí iré. Así, pues, que una vez cumplida la misión, me internaré secretamente en el Tíbet. P. ¿Conoció Hitler la doctrina del superhombre? Sí la conoció, pero luego Hitler se desvió a raíz de una visita que le hiciera el hombre de los guantes verdes, un emisario del Tíbet, mas no precisamente del reino de Agartí, como supuso Hitler, sino un enviado del clan de Dagdurfa, magos negros de capacete rojo. El Führer iba bien, esotéricamente hablando, pero, repito, el hombre de los guantes verdes lo desvió. P. ¿Qué es, realmente, el clan de Dagdurfa? Es lo contrario de la orden del Tíbet, el anverso de la medalla.
Una cosa son los adeptos de la Fraternidad Blanca de la Orden Sagrada del Tíbet y otra cosa son los adeptos de la Fraternidad Tenebrosa del clan de Das Gupta. P. ¿Llegó Hitler a conocer el gran arcano a ZF? B. Sí, él trabajó en la novena esfera y logró cierto avance, pero, como dije antes, Hitler se desvió. P. ¿Es cierto que Hitler fue, en otra época, el terrible Atila? R. Así han dicho los miembros de cierta orden mística. P. Siendo Hitler conocedor de las ciencias ocultas, ¿qué lo impulsó hacia el fracaso? R. El no haber eliminado el ego, pues si lo hubiera desintegrado no habría fracasado y, en estos momentos Alemania estaría victoriosa. Hitler en un comienzo fue genial, pero no eliminó el ego y por eso fracasó. P. En persa, que traduce la palabra Kurez. R. Quiere decir, encarnación del Logos. P. ¿Es cierto que Hitler se suicidó? R. Hitler murió de viejo en un lugar cualquiera, no importa cuál. P. ¿Por qué Hitler escogió la cruz suástica como símbolo de su doctrina? B. Simboliza el trabajo en la forja de los cíclopes, porque esa cruz representa las fuerzas crísticas girando intensamente dentro del laboratorium moraturium de nuestro cuerpo físico. P. ¿Cuál es su opinión sobre Lobsang Rampa? R. Es un adepto y cumple la misión de promover las inquietudes espirituales en el mundo. P. ¿Es cierto que en la India o en el Tíbet se les hace a los iniciados una incisión en la frente para que desarrollen la clarividencia? R. Esas son opiniones de Martes Lobsang Rampa, pero son opiniones falsas. Ciertamente, sí se hace un trabajo muy especial a los iniciados del Tíbet, pero nada tiene que ver con dichas incisiones. P. Maestro, ¿qué se quiere expresar con la frase para eliminar al ego es necesario hervir el agua a 100 grados? R. Bueno, es que eliminar egos no es cuestión de frío intelectual. Obviamente, si el agua no hierve a 100 grados no se cocina lo que se debe cocinar, no se desintegra lo que es necesario desintegrar. Bien, allí tenemos esta obra trascendental del Avatara, como es las respuestas que dio un lama, donde podemos ir profundizando ese saber, aquel conocer que nos da el Kalki Buda Maitreya, Avatara iniciador de la era acuariana. Obviamente es un lama el maestro porque en otras vidas también estuvo reencarnado en tierras orientales y perteneció a esas castas muy especiales de los monasterios ya del Asha, ya del Tíbet, ya de la India. Y en medio de todo aquello, pues, participó de todo aquel conocer y aquella gnosis de Oriente. Sigamos profundizando esta obra tan trascendental, las respuestas que dio un lama para nosotros, aquella sabiduría tan trascendental que nos entrega el maestro Samuel Ambeor por medio de esta obra. Bien, estimadas, pasemos a lo que es el pensum transformativo de psicología revolucionaria. Vamos a ver el tema número 11, acerca de la crítica egoica, buena o mala, y la ingesta de cascarones egoicos. Allí orientan que cierto maestro de Oriente hacía cosas extrañas para que hacía a sus discípulos. Y los mismos discípulos no sabían el por qué hacía ese tipo de cuestiones. Y así se la pasaba a aquel maestro de la sabiduría. Entonces uno de los discípulos fue y le preguntó, bueno, ¿por qué hace maestro usted esas cosas? Entonces el maestro, por ejemplo, hacía cosas como caminar gateando, cosas para que justamente escandalice a las personas. Entonces el maestro le respondió, bueno, lo que pasa es que necesito ratas de laboratorio para que obviamente se traguen los cascarones de él. ¿Cómo es eso de allí?
Hay personas que están trabajando en las meditaciones de muerte budista o lo que es las meditaciones de desintegración del ego. Entonces, aquellas personas obviamente están rescatando su conciencia y están emancipándose de lo que es posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Entonces estas personas se están purificando por medio de la práctica, porque eso no es teoría ya, sino la práctica misma que realizan las meditaciones de muerte budista para desintegrar el ego, el yo psicológico. Al estar practicando esto, aquellas personas obviamente se dedican a la meditación. Esas meditaciones lo realizan ya en la noche, ya en el día, ya en la madrugada, ya en el tiempo que tienen libre, en el día por ejemplo, y se dedican directamente a realizar las meditaciones, o sea, ya lejos de la teoría, sino directamente en la práctica. Al estar practicando aquello, obviamente ellos están eliminando, están botando cascarones. ¿Qué son los cascarones? Los cascarones son esa parte de materia del ego. O sea, cuando uno va a eliminar un defecto, por ejemplo, en este mes estamos desintegrando el yo-ego efecto de la venganza para emerger con paciencia. Para desintegrar un defecto, un yo psicológico, primeramente nosotros tenemos que rescatar la conciencia que tiene atrapada aquel ego. Entonces, aquel yo psicológico que nosotros mismos lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas, ha encarcelado nuestra parte de paciencia. Al encarcelar nuestra parte de paciencia, obviamente se va creando ese yo de venganza que pertenece a la cabeza de legión de la ira. Ese ego tiene atrapado tal o cual porcentaje de paciencia de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros poder desintegrar un yo psicológico, un ego? Primeramente tenemos que hacer la comprensión. ¿Y qué es lo que vamos a comprender o qué es eso de la comprensión? Al diablo no lo vamos a estar comprendiendo, sino al diablo, al ego, al defecto, al pecado, lo vamos a desintegrar, lo vamos a eliminar directamente. Entonces lo que nosotros vamos a comprender es lo siguiente: el proceso de comprensión es arrepentirnos de haber creado ese ego, yo, defecto psicológico. Al nosotros arrepentirnos de haber creado ese ego, defecto psicológico, lo que vamos a hacer y estamos haciendo en la meditación es rescatar la conciencia. Esa es la comprensión, rescatar la conciencia de entre ese ego de venganza que tendrá atrapado un tanto por ciento. En esa meditación, con ayuda de la Madre Divina, el Ser, el Cristo, las jerarquías superiores, se comprende en ese proceso de extraer la conciencia de dentro del ego para poderlo después desintegrar. Es como que una persona quiere demoler un edificio. ¿Qué tiene que hacer primero? Obviamente tendrá que primeramente desocupar ese edificio, luego para pasar ese proceso de demolición. Entonces lo mismo estamos haciendo para desintegrar, acabar, destruir un ego, un yo psicológico. Primeramente tenemos que desintegrar ese ego, ese defecto psicológico. Para desintegrarlo tenemos que extraer primeramente esa conciencia, esas partículas de conciencia que está atrapado dentro de ese ego. Al lograr eso, entonces el ego queda en su parte materia y energía, y ese es el famoso cascarón. La conciencia de la persona ya se reintegra con él mismo. Entonces el cascarón es el que lo vamos a destruir, eliminarlo. Eso se lo elimina con el poder del Sahamaituna, el Sagrado Arcano AZF, ya en la pareja.
También las prácticas del Bajoli Mudra, la persona que aún no tiene pareja o aquella persona que tiene pareja, pero por X o Y motivo la pareja no puede practicar la magia sexual. Entonces, esos cascarones están listos para desintegrarlos. Ahora hay personas que se ponen a estar criticando, apuntando los egos de otra gente, y allí se da el proceso de tragarse cascarones, o lo que se conoce también en esoterismo, estiércol psicológico de las demás personas, que están eliminando el yo psicológico, el ego. Cuando uno está eliminando el yo psicológico, el ego, entonces las personas pues tienen muchos cascarones listos para desintegrarlos. Esos cascarones con el poder del fuego transmutado se destruyen, pero a su vez también cuando otra persona critica directamente a ese ego, entonces ese ego se cambia de casa, se pasa a la otra persona y pasa a ser parte del país psicológico de la otra persona. Al ser parte del país psicológico de la otra persona, entonces la otra persona pues ya eliminó ese ego. Pero ese ego comienza a revivir en la otra casa, o sea, en la otra persona, comienza a tomar fuerza y también a agarrársele la conciencia de aquel. Y a su vez, revive, resucita ese ego, pero allá ya no pertenece a la persona que lo estaba pues desintegrando. Entonces allí ese ego, ¿cómo se reconoce que alguien se ha tragado cascarones de otra persona? Es sencillo, se levantan odios, se levantan rencores, se levantan venganzas. ¿Por qué? Porque lógicamente el ego relincha dentro de la otra persona y se acuerda de que la otra persona estaba trabajando para desintegrarlo, para eliminarlo. Entonces esos son los odios, venganzas que a veces se dan en grupos dentro de la gnosis samariana, que se está eliminando egos, defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque la otra persona se ha tragado egos. Y en toda orden esotérica de logias blancas, que se dé obviamente los secretos de la desintegración del ego, pasa este proceso. Por eso, uno de los primeros egos que conviene nosotros desintegrarlo es ese defecto yo psicológico de la crítica, que ha atrapado gran parte de nuestra conciencia. Porque ese ego, si no lo desintegramos, entonces va a hacer que nos estemos tragando estiércol psicológico, es decir, de más egos de las personas que se están dedicando a la muerte del ego, y eso no nos conviene. Ya suficiente con los 10.000 egos que cada quien ha creado, 7 cabezas de legión, 3 furias, 2 demonios más. Eso es suficiente. Por ello, el maestro Samuel Ampeor mejor orienta a autoconocernos a nosotros mismos y ponernos a desintegrar el ego que hemos creado en nuestro interior. Bien, estimados, estimadas, entonces pues comprendamos esto y estemos muy despiertos, y acordémonos también que el avatar orienta que si uno está pensando cosas negativas de otra persona, esas ondas mentales le están llegando allá a los kilómetros de distancia, no importa, de la otra a la otra persona, y capta obviamente esas mala onda, esos malos pensamientos negativos que le estamos enviando. Y a su vez, la persona que se dedica a estar haciendo eso está derrochando energías, se está fornicando con su mente, porque no sabe dominar su mente y está bota y bota energía mental. Entonces, eso también lógicamente no conviene. A su vez, después se va a encontrar en las calles, en cualquier lado con esa otra persona, y ya se levanta rencores, odios, venganzas, porque lógicamente ya se dio eso anteriormente. Libros de estudio para este mes y prácticas. En este mes de marzo estamos estudiando el Tratado de Alquimia Sexual del maestro Samuel Ampeor, a su vez del maestro Laxmi Daimon, el Congreso de la Grita, del año 1995, y de esa rotación de los discípulos del Avatar y el Restaurador, el libro El Superhombre de Fernando Salazar Buñol, muy importante. Prácticas para este mes, pues el mantra Aum, que suena Aum.
A su vez, tenemos el mantra para este año, para desarrollar la clarividencia, año 57 Acuarios, mantra Chis, Inri, concentrados en el entrecejo. Podemos hacerlo también en meditación y mientras eso vemos como en televisión interna, obviamente, lo que querramos ver. Tenemos también los mantras, obviamente, para los viajes astrales, aquello continuo. Entonces tenemos el mantra Faraón, Faraón, Rusti, Rusti, Tairere, Silvoer, Asilus, Harpocratis, entre otros. A practicar aquellos mantras, como es el Alcerito Felipe, Alcerito Felipe, Alcerito Felipe, la Chas, también que son mantras extraordinarios para los viajes astrales, estimados, estimadas. Bien, vamos a ver un poquito acerca de Tratado de Alquimia Sexual, esta obra que la estamos estudiando en este mes de el maestro Samuel Ambeor. Hay unas publicaciones en el Face, tenéis el libro para seguirlo estudiando, obviamente, estimados, estimadas. Vamos allí al minuto 1:15. Porque es una sustancia que tiene virtudes notables. 25. El tántalo queda pegado al barril, es la sal de los vegetales, que puede ser extraída sabiamente para sabios usos medicinales. 26. Esta sal reviste dos aspectos, la sal fija y la sal volátil. 27. El arcano preciosísimo que debemos extraerle a las plantas según la doctrina expansionista es la sustancia crística, el logos inmortal que duerme acurrucado en la hondura del templo. 28. Aquí se combina ritmo, planeta, zodíaco y gantuas. 29. Ahora bien, debemos advertir a los estudiantes gnósticos que cuando los expansionistas medievales hablaban de plantas, no se referían a los vegetales, sino a la planta hombre. 30. Todo ese expansionismo de Felipe Teofrasto, Bombasto, René, Aurelio Paracelso y de sus discípulos es absolutamente sexual. 31. Hay que reunir nuestro semen cristónico para extraer de él el fuego. 32. Por medio de la castidad recolectamos todos nuestros jugos sexuales, acumulándolos en un lugar fresco. 33. Ese lugar son nuestras glándulas sexuales. 34. Hay que investigar practicando magia sexual intensamente con la mujer. 35. Así es como las estrellas se evaporan en cada desfilación y obtenemos el rey coronado con la diadema roja, el rey sol, el mago triunfador de la culebra. 36. La sal del semen es fija y volátil. 37. La sal volátil del varón se trasplanta a la laringe de la mujer y la... Bien, aquí tenemos Tratado de Alquimia Sexual. Sigamos profundizando esta obra tan trascendental que nos va a permitir a nosotros enrumbarnos, si es que así lo queremos, a transformarnos ya en humanos, humanas, hombres o mujeres, en el caso de las damas, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, porque ahí está el secreto del sagrado arcano AZF, que es trascendental para nosotros lograr nuestra autorrealización íntima. Podemos enrumbarnos a transformarnos en dioses, diosas, si así lo queremos, pues lógicamente autorrealizarnos. Eso es algo ya íntimo, personal. Pero ahí tenéis el secreto trascendental que nos da el Kalki Buda Maitreya, Avatara y Acuariana, estimados, estimadas. Bien. Vamos a una rotación de soles conjuntivos. Tenemos la gnosis como ciencia, el AGK, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, un museo que se llama ORS. También tenemos CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samael Ambeor. Otro sol conscientivo, tenemos Cábala, Astrología, Ciencias, otro, el Bioelemento Terapia Universitario, otro, Teología, un siguiente Proadil, la Ecología Acuariana, Tecnopsicotrónica, la Orden Sagrada Escarabajo, este sol conscientivo dirigido acá, para poder recordar nuestras vidas pasadas. Otro, Agricultura Gnóstica, Notizarte, tenemos el Bopus de las Academias del Arte, con los siguientes coros, el coro astral, el coro Atenea, coro Ors, coro
Logo Solar, una imprenta, la revista Braxas, Coresenios, Coro Éter, Web Telecomunicaciones, Radio, Televisión, Transmisiones de la Gnosis, Renace, Libertad, Gimnasia al Sol y Antropovisión. ¿Qué es la Gnosis filosófica? Entonces tenemos el Sol conscientivo, como es el movimiento gnóstico cristiano universal, Sol conscientivo trascendental. También Coradi, la Universidad del Sexto Sol, con las 33 joyas del dragón amarillo. Siriors, la Universidad, la Confederación Siriors. A su vez tenemos Gnosis Cámara Pública, que es la Gnosis como mística, el Instituto de la Caridad Universal, Wesimanción Family, el AGLA y Ofemina, Fundación de Ayuda Social a la Mujer también. Eso emerge de las academias de México, también las Sumums del Sol, las Sumums de la Ciencia Septotómica, las Sumums del Saber Conscientivo. Hay una preuniversidad que se llama del Sexto Sol también, y allí se concentran los soles conscientivos de damas gnósticas, juventudes gnósticas, pensum de padres madres, pensums prematrimonial y matrimonial también. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, puede sembrar estas academias en el país, continente, ciudad que está ya sembrado, puede federarlo o confederarlo a la capital matriz de la Luminar Academia Samael Ambeor de Santana, Santa Marta. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otra hermana gnóstica internacional, hay más de 30 internacionales conversadas allí. Otra opción, puede representarlo directamente desde su conciencia y ser un nuevo representante del gnosticismo a nivel planeta. Bien, usted ya siendo miembro activo o estudiante o representante de estas academias, libremente puede asistir a la religión que quiera, partido político que quiera, orden, ciencia, arte, filosofía, mística o esotérica que quiera, es libre. Puede también fundar religiones, partidos de política, iglesias, obras de ciencia, filosofía mística, y normalmente seguir representando las academias gnósticas. A su vez también puede integrarse a la Gnosis Religare dentro de esta sede que también tenemos, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Otra opción, puede lógicamente integrarse en otras sedes que tengan Gnosis Religare, en la Gnosis Samaniana. Cordialmente invitados para a nivel mundial poder asistir a los cursos de primera cámara de las diferentes sedes gnósticas existentes en el planeta. Hay muchísimas, ubique allí las en gnosisredvenue.es.tr y obviamente asista libremente. Online, aquí nos vemos en el canal en YouTube y en Facebook también, lógicamente. Y en esta sede y en otras sedes también, pues, hay cursos vía online allí ubicados en Facebook, las demás sedes y también el canal de YouTube, en canales, ahí están todas las demás compañeros, compañeras que también dan la Gnosis online, estimados, estimadas. Si hay preguntas, adelante. Bien, vamos a pasar a una práctica, vamos a activar esos centros energéticos para los viajes astrales. Cerramos nuestros ojos, nos ubicamos cómodamente y comenzamos los mantras. Rusti, tairere, silver, Asilus, Harpocratis, al Cerito Felipe. Om, yo llamo, invoco al maestro Tobili, a los adeptos del Epoctae, para que me despierten la conciencia en el mundo astral. Pedimos a Samuel Ambeor, Lax, Videmón Jesucristo, Morfeo, las energías de la constelación de Felipe, que nos despierten la conciencia físicamente y en el astral, hoy y siempre. Alma mía, despierta, despierta, alma mía, tú tienes que despertar, yo te necesito, despierta, despierta, alma mía. Al Cerito Felipe,
hágase y cúmplase, cristalícese en lo físico e interno, por misericordia divina y con el aval de Dios. Así es, y hecho está. Om. Activamos la clarividencia. Mientras esto, vemos lo que, como en televisión interna, lo que quieres ver, el parque de tu ciudad, la casa, ciudad, montañas, playa, etc. Chis, inri, inhalamos profundamente por la nariz, inri, Ahora hacemos a las jerarquías que nos han asistido. Aum, aum, aum. Bien, estimadas estas prácticas a continuarlo y así lograremos el éxito. Atentamente, el Lumicial, Academia Samuel Ambeor de Santana de Santa Marta, el Lumicial Academia Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, la Orden Sagrada del Escarabajo y los demás soles consentivos de Ciencia, Arte, Filosofía Mística de la Gnosis Samaeliana. Switcher Taf, instructor, paz inverencial, estimados, estimadas.